Y muy en concreto, me di cuenta que algo faltaba cuando trataba de prepararlos para esa típica pregunta de, háblame de tus fortalezas y tus debilidades, que nunca falta. Cuando yo les hacía esta pregunta al cliente, vamos a ensayarla, él me decía, o ella me decía, Aixa, pero es que la verdad es que yo no sé qué decir aquí, porque es que yo no sé en qué soy bueno, yo no sé, bueno, algunas de mis debilidades, pero es que me cuesta. Ahí me di cuenta que hacía falta como ese eslabón, ¿no? Para poder hacer bien el cierre entre la entrevista, las preguntas que hace el reclutador y la conciencia de la persona sobre sus talentos, ¿no? Hola, una vez más, les damos la bienvenida al podcast Migrar también se aprende de la Fundación Código Venezuela. Hoy tenemos el enorme placer de estar con una de nuestras mentoras, una profesional maravillosa, Aiza Serpa. Para quienes no te conocen, por favor, preséntate. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Andrea, y siempre súper orgullosa de formar parte del equipo de Código Venezuela y colaborar con absolutamente todo. Tengo ya 8 años colaborando con ustedes y esto ha sido, bueno, un aprendizaje constante. Sí, bueno, mi nombre, Aixa Serpa. Yo soy psicóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela y tengo una especialidad en psicología clínica en la Simón Bolívar. Me dediqué gran parte de mi vida al área de recursos humanos, por eso yo a veces digo que no soy psicóloga, sino más de relaciones industriales y de recursos humanos. El grueso entonces fue en recursos humanos, específicamente en la industria farmacéutica, donde estuve casi 15 años, desde posiciones muy iniciales hasta salir en el año 2015 ya había sido directora de recursos humanos. Migré aquí a España en el año 2018 y aquí me reinventé y que es parte un poco de lo que vamos a estar conversando. Entonces me dedico en este momento a hacer preparación en entrevistas de trabajo y además soy coach de fortalezas, donde hago evaluación de procesos de fortalezas y dando el feedback a las personas para que las conozcan y las puedan utilizar tanto en el ambiente de trabajo como a título personal para desarrollar su carrera y bueno, mostrar su mejor versión, que es como digo yo. Sí, a ver, muchos de ustedes seguramente conocerán a Isa de los talleres, del acompañamiento que tiene con nuestra fundación. Es una colaboradora súper valiosa para nosotros. Y bueno, empezando un poco a entrar en materia, cuéntanos a lo largo de tu trayectoria de recursos humanos y de coaching, ¿qué fue lo que te llevó a entender que el problema de muchos profesionales no era realmente como una falta de talento, sino más bien una conciencia de cuáles son sus fortalezas? Mira, el mundo de las fortalezas yo siempre lo tuve presente porque fue parte de mi tesis de posgrado. Es decir, cuando estaba comenzando esta escuela sobre las fortalezas, había un señor que se llamaba Martin Seligman y que mi tutora me dijo, ¿por qué no lo haces sobre estas ideas que estaba comenzando a trabajar este señor? Y te estoy hablando de hace años, ¿ok? Que luego entonces ya creció la escuela y se formó en eso. Pero no lo retomé, sino hasta que estuve aquí ya, trabajando con, mis clientes en procesos de preparación para entrevistas de trabajo. Y muy en concreto, me di cuenta que algo faltaba cuando trataba de prepararlos para esa típica pregunta de, háblame de tus fortalezas y tus debilidades, que nunca falta, por parte del reclutador, ¿no? Entonces, cuando yo les hacía esta pregunta al cliente, vamos a ensayarla, él me decía, o ella me decía, Aixa, pero es que la verdad es que yo no sé qué decir aquí, porque es que yo no sé en qué soy bueno, yo no sé, bueno, algunas de mis debilidades, pero es que me cuesta. Entonces aquí es difícil ayudar a la persona porque al no ser consciente, pues hay que dar un paso hacia atrás y repasar. Entonces esto me llevaba a mí un poco de tiempo para comenzar a revisar en esa persona y que fuese consciente de qué es aquello en lo que es bueno y que no. Entonces dije, bueno, aquí me falta algo y fue cuando pasé a hacer el proceso de certificación como coach de fortaleza. Y me di cuenta, respondiendo a tu pregunta, que este tema de fortalezas no es tan conocido, que la gente necesita entender cuáles son sus fortalezas para poderse
vender de alguna manera en la entrevista. Si tú no sabes cuál es tu valor, qué puedes aportar que sea diferente, pues difícilmente lo vas a mostrar, difícilmente lo vas a vender. Entonces tienes que ser consciente de eso para decir, yo voy a demostrar esto, yo puedo aportar este valor en esta compañía, este tipo de trabajo aquí se me da bien porque yo tengo estas características. Entonces, en la medida en que tú eres consciente de esta fortaleza, en esa medida, pues puedes ofrecer mucho, mucho más. Ahí me di cuenta que hacía falta como ese eslabón, ¿no? Para poder hacer bien el cierre entre la entrevista, las preguntas que hace el reclutador y la conciencia de la persona sobre sus talentos, ¿no? Un poco por ahí va eh, el tema, ¿no? Claro, pero entonces, ¿las fortalezas vienen siendo esos talentos o qué es eso? ¿Qué es la fortaleza cuando nos hablas de fortaleza? Y a ver, ¿cómo se ve una persona que habla y que se presenta desde sus fortalezas, a diferencia de una persona que va a una entrevista y trata como de encajar en el puesto? Mira, maravillosa pregunta porque precisamente hay mucha confusión sobre el tema, ¿no? Talento es el talento es innato y tú naces con eso, ¿no? Y de hecho lo ves en muchos niños, ¿no? El niño que es como muy, muy inquieto, bueno, tiene parte de talento porque es un niño que es muy, muy activo, que seguramente va a tener una capacidad para resolver problemas de manera muy rápida. Ves al otro que es un poco más inhibido, entonces quizás vaya a desarrollarse más hacia la parte de como más de pensamiento, más de análisis, ¿no? Desde pequeños, los niños siempre vas a ver algún talento. ¿Qué sucede? Que en el camino, el entorno, el contexto, la familia, los padres, los profesores, etcétera, van a apoyar determinados talentos Mm. y lleva entonces a que ese niño desarrolle o fortalezca ese talento para que entonces se convierta en fortaleza. De tal manera que por eso el nombre, ¿no? La fortaleza es el fortalecimiento de un talento. Entonces, nosotros nacemos con muchos talentos, no todos los desarrollamos porque sería prácticamente imposible, pero solamente desarrollamos algunos sobre los cuales luego entonces ya desarrollamos nuestra vida profesional, ¿no? Y te pongo un ejemplo. Seguramente te has encontrado con eh, gente muy buena, por ejemplo, en el área de finanzas y que seguramente en los ratos libres esta persona hace unas actividades que no tienen nada que ver con finanzas, no sé, dibuja, pinta, hace un deporte o algo, y tú dices, wow, pero qué bueno eres. Esa persona tiene varios talentos. Lo que pasa es que decidió desarrollar unos y no tanto otros. Esos otros quedaron a nivel de hobby, ¿ok? Y los otros ya quedaron a nivel de la de profesional, ¿ok? Entonces, esa es la fortaleza. Ahora, siguiendo con tu pregunta, em, y se escucha mucho el término de competencias dentro de recursos humanos cuando hablamos de aquellas habilidades que tú aplicas en determinado contexto y eres eficiente allí. Eso es una competencia. La diferencia fundamental con la fortaleza es que la fortaleza te da a ti energía, Mm. te, te apasiona, te gusta, se te pasan las horas y no te diste cuenta que tenías una hora analizando una hoja y tú dices, uy, se me pasó el tiempo. Eso es porque estabas aplicando una fortaleza. Cuando aplicas una competencia, es una habilidad que estás aplicando en ese momento y que te está dando resultados. Si a eso le sumamos que además te hace sentir bien, te gusta, te apasiona, te ofreces para hacerlo, dices, no, yo lo hago, allí está presente una fortaleza. Entonces somos competentes en muchas cosas, pero no en todas son fortalezas, ¿ok? Y en todas nuestras fortalezas somos competentes, ¿ok? Entonces allí es la ligera diferencia, ¿ok? Entonces tenemos gusto por muchas cosas, y en eso lo hacemos bien, nos gusta y somos buenos, y hay competencia en lo que somos buenos haciéndolo, pero incluso puede ser que nos desgaste, que no nos gusta, ¿no? A veces te dicen, bueno, que lo haga Aiza, porque Aiza es buena en esto, y yo digo, "Ay, otra vez yo". Claro, es que es algo en lo que soy buena, pero realmente no me gusta tanto, pero ya todo el mundo me identifica por eso. Entonces no es mi fortaleza, es una competencia, pero no me da energía. Esa parece sencilla la diferencia, pero es fundamental para cuando hablamos de bienestar laboral.
Entonces, si no nos sentimos a gusto y nos dedicamos solamente a buscar trabajo en lo que somos buenos, vamos a estar amargados el resto de nuestra vida. Entonces, tenemos que saber no solo que soy bueno, sino que además me gusta, se me pasan las horas y no me di cuenta haciendo una determinada tarea. ¿Ok? Claro, porque además el bienestar es fundamental, más aún para nosotros los migrantes que llegamos y estamos construyendo un poco más, estamos generando quizás un nuevo camino laboral y empezar por un camino donde no vamos a disfrutarlo y no se nos van a pasar las horas como si fuera un placer. Bueno, es distinto, pero incluso cuando hablabas pensaba en esto, en esta costumbre de hace mucho tiempo que se escribían los hobbies en el, Ajá, en en el el currículum. entonces, claro, ver esa diferencia entre, bueno, lo que se transforma un hobby y una fortaleza, pero más allá de eso, ¿cómo se identifica esa fortaleza que es real, que genera resultados, que genera bienestar y que es valiosa para la empresa y no solo esta competencia con la que laboralmente puede ser más atractivo? Fíjate, por supuesto hay muchos test y yo trabajo básicamente con dos de ellos que te permiten hacer una evaluación correcta y muy precisa para determinar y darle nombre y apellido a esas fortalezas. Pero si no haces el test, pues hay muchas formas de identificar cuáles pueden ser. Por ejemplo, pensar cuando era niña, bueno, qué era lo que me gustaba hacer, a qué me dedicaba, qué tipo de juegos hacía que me gustaban, ¿no? Hubo una grabación que hice con Código Venezuela y yo contaba un poco que yo recuerdo a mi papá que él iba al banco y regresaba con los papeles del depósito, ¿no? En esa época no había página web ni nada, ¿no? Ya se me cayó la cédula, ¿no? Pero bueno, no había, no habían lo que eran papeles, entonces tú ibas a hacer un depósito y llenabas una planilla. Él regresaba con todo eso y yo se lo pedía, porque me encantaba organizar por colores y poner carpetas y a jugar como con todo ese material de escritorio. No era tanto las muñecas ni nada de eso, ¿no? Sino como de organizar y el papel y esas cosas, ¿no? Eso era, eso ya estaba evidenciando en mí el talento y posteriormente la fortaleza de organización. Entonces, tratar de recordar cuando eras niña qué te gustaba hacer, ¿ok? ¿Qué tipo de juegos? Y a partir de allí, detrás de eso, hay una fortaleza. Otra cosa, ¿en qué se te pasa el tiempo y no te das cuenta? ¿Haciendo qué? Bueno, leyendo, etcétera. Detrás de eso hay una fortaleza. Entonces, identificar qué es aquello que te gusta hacer, aquellas cosas en las que te ofrece de forma voluntaria y no sabes por qué, pero dices, no, a mí me encanta, yo siempre me ofrezco. Ajá, detrás de eso hay también una fortaleza. Y a veces yo le digo a las personas, bueno, haz este ejercicio. Un día que vayas a tomarte un café con algunos amigos, ¿ok? Entran a la cafetería, al sitio, piden el café y se sientan. Pregúntale a cada persona, cuando entraste en la cafetería, ¿qué es lo primero que viste? Y unos te van a decir, bueno, me di cuenta que había tanta gente tomando café sola. Detrás de eso puede ser que esté la fortaleza de compasión, por ejemplo. O hay otro que dice, no, me encantó la decoración. O sea, me di cuenta este color, etcétera. Detrás puede estar la fortaleza de creatividad. ¿Ok? Y así, entonces, aquello en lo que yo me fijo y que los demás quizás no, es porque detrás hay una fortaleza, porque estoy como más en un estado de alerta de esas cosas que me llaman la atención porque están asociadas a mi fortaleza. Entonces, con este tipo de ejercicios, pues ya me voy dando cuenta de que es aquello que además me hace sentir bien porque me hace sentir auténtico. Es que yo cuando lo hago me siento que soy yo, que, que es mi naturaleza. Eso es una fortaleza. Ahí detrás hay una fortaleza. Entonces, es una forma como medio de identificarlo. Y si lo llevamos al plano laboral, pues, ¿qué es aquello que tú hacías en tu trabajo estando en Venezuela donde te sentías plenamente a gusto? Y no es la tarea en sí, es lo que hay detrás. Es organización, es, eh, es trabajo en equipo, es organización, es persistencia, es empatía, es que enseñabas, es ir como más hacia atrás para encontrar entonces esa fortaleza que es lo que te hace sentir bien, pues, del bienestar. Y de esas fortalezas que mencionas y en tu trabajo y exploraciones, ¿cuáles son aquellas fortalezas que ves como con más frecuencia en los venezolanos y quizá alguna que no identifican como si fuese un valor agregado para un puesto de trabajo?
Mira, yo diría 4 básicamente, ¿no? La primera de ellas es la adaptación. Y bueno, los venezolanos realmente lo reconocemos, ¿no? Porque pasamos por tantas situaciones tan diversas y situaciones de tanta incertidumbre que tenemos una capacidad de adaptarnos de una manera tan rápida porque nos adaptamos a otra cosa y al día siguiente ya venía algo distinto y venía otro. Entonces esa capacidad de mantenerte estable en tu sitio de trabajo a pesar de esa incertidumbre es una capacidad de adaptación importante. Luego está la capacidad de resolución, que es como se le llama a otro tipo de fortalezas, ¿no? Eh, que precisamente viene de esos estados como de incertidumbre. Bueno, en tu trabajo en Venezuela tú tenías que resolver. No, que no sabemos que el dólar, que esto, que qué va a pasar. Hay que resolver, hay que hacerlo. Entonces, bueno, veíamos, teníamos plan A, plan B, plan C, plan D y llegamos hasta el plan Z, ¿ok? Eso es a nosotros nos parece natural. Y nos parecía como tan normal. Bueno, ¿y cuál es el plan B? Bueno, vamos a sacar el plan C. Era como obvio, ¿no? Tú aquí en España tú le dices, ¿y tienes el plan B? ¿Por qué plan B? Sí, sí tengo el plan A. O sea, ¿para qué voy a necesitar un plan B? Y entonces uno casi que te da un infarto y dice, no, pero tienes que tener plan B. No, y ahí entra un tema que puedo hablar más adelante, pero entra uno en una ceguera de las fortalezas. Mm, Entonces, eso es una fortaleza de la cual no eres consciente hasta que entras en otro entorno y te das cuenta que más nadie lo tiene. Y dices, ya va un momento, pero esto es tan obvio. No, para ti es obvio, porque es una fortaleza, pero para el otro no. Entonces, ese, ese, ese tipo de cosas, ¿no? Es a lo que me hago, a lo que quiero hacer referencia, ¿no? Y otra otro talento u otra fortaleza es el optimismo también, ¿no? Ya voy por tercero y el cuarto sería el humor. Por supuesto que me puede quedar fuera el humor del venezolano, ¿no? Y el tercero, el optimismo, pero el optimismo realista, no el optimismo ingenuo, ¿no? ujú. Uno a pesar de los recursos, pocos recursos que uno contaba, uno decía, tengo que resolver. Y lo voy a resolver. Es que no tengo casi recursos. Bueno, ahí vemos, ¿no? Como vaya viniendo, vamos viendo. Entonces uno sabía que uno lo iba a hacer, ese optimismo. Si tú agarras, metes todo esto, todas estas 4 fortalezas, las metes en una licuadora, ¿ok? Y lo sacas, vas a sacar resiliencia, ¿ok? Mm. Entonces, allí está la base también de la resiliencia, en la capacidad de resolución, en la adaptación, en el optimismo, incluso en el humor, para ser resiliente. Por eso es que nos identifican como gente muy resiliente precisamente porque logramos una combinación ideal de todas estas fortalezas. Para mí, el venezolano es este cúmulo de fortalezas entre otras, pero para mí esas serían como las principales que además yo he visto en mis clientes que es lo que les permite seguir adelante, ¿no? Sí, de hecho, parece como mentira que viene de un entorno laboral que es tan cambiante que uno se acostumbra y lo naturaliza. Y al final es como, no, 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 Ujú. tan normal como parece. Así que estupendo poner resiliencia porque poner humor, pues, en un currículo es como un poco extraño, ¿no? Pero, a ver, Claro. también viendo un poco cuando una persona está como perdida profesionalmente, ¿por dónde Ujú. debería empezar a ver antes de cambiar el trabajo? O sea, ya tiene identificadas sus fortalezas y más allá de eso, ¿cómo puede ver hacia dónde dirigir su rumbo profesional? Fíjate, eso es un punto interesante porque las personas tienden a limitarse a ver las funciones del trabajo o buscar opciones de empleo que sean muy similares a lo que yo he venido haciendo. Ujú. Y resulta que te puedes encontrar con trabajos que al parecer son diferentes, pero que como base tienen la misma fortaleza. Entonces tenemos que abrir un poquito más la mente, ¿no? Y decir, bueno, es que yo siempre trabajo en una empresa en contabilidad. Ya un momento. Ok, eres bueno con los números, pero adicionalmente, ¿qué otras fortalezas tienes? Y cuando das un paso hacia atrás, identificas esas fortalezas, te das cuenta que hay otro tipo de trabajos donde esas fortalezas también son importantes y las puedes aplicar y puedes llegar a ser tan exitoso como lo fuiste allí. Entonces, y no limitarnos a un sector, a un tipo de empleo, a un tipo de cargo o rol, porque es lo que he hecho siempre o lo que yo hacía allá. No,
¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son esas fortalezas que aquí quizás tienen otro nombre? Aquí hay muchísimos más sectores distintos a los que tenemos allá. Los nombres de las posiciones son distintos y eso a veces me limita para ver oportunidades. Yo digo, no, es que yo tengo que ser analista de tal cosa. Y resulta que ese nombre no existe aquí, entonces investiga a ver qué se le parece. Que además en otros sectores hay posiciones similares o que cubren con los mismos fortalezas y te vas a dar cuenta que se te abre el abanico de oportunidades como no lo habías pensado. Un ejemplo que yo pongo mucho porque la gente dice, bueno, pero eso es en las organizaciones, ya cuando uno está pero recién llegado es complicado, etcétera. Sí, cuando recién llegamos es lo más complicado, porque uno lo que necesita es generar ingresos. Eso es clarísimo. Y uno no puede estar con muchas exquisiteces de voy a buscar el trabajo de mis sueños. Bueno, es lo ideal, ¿no? Pero hay momentos en que, bueno, tienes esas limitaciones, tengo que comenzar a producir y tengo que ir creando una base de experiencia para luego ir brincando, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que tener como mucha paciencia. Pero un ejemplo que yo ponía era, por ejemplo, el arquitecto que trabajó toda su vida en arquitectura en Venezuela, bueno, en grandes empresas, diseñando, bueno, edificios, miles de cosas, ¿no? Eh, Esa persona puede identificar que entre sus fortalezas está la orientación al detalle, ¿ok? Interactuar, ¿ok? Con otras personas, esa facilidad de relacionarse con otras personas, porque un arquitecto tiene que hablar con el maestro de obra, con el ingeniero, con el cliente, etcétera, ¿ok? Entonces, cuando llegas aquí, bueno, ¿a qué me puedo dedicar? ¿Ok? ¿Qué puedo hacer donde más o menos apliquen mis conocimientos? Entonces, si me voy a una posición un poquito más básica, porque estoy recién llegado y no puedo aspirar, porque no tengo el título homologado, una cantidad de cosas, bueno, un ejemplo, solo a manera de ejemplo, tú podrías entrar, por ejemplo, a trabajar en estas grandes em, locales donde venden materiales de construcción, Leroy Merlin, por ejemplo, ¿ok? Entonces, allí en el área de donde están los materiales de remodelación, materiales sanitarios, etcétera, un arquitecto allí tiene conocimiento del material tiene entiende y puede dar una asesoría cuando llega alguien y dice: "Quiero reformar el baño, entonces estoy pensando en esto". Ya el arquitecto ahí se le empiezan a prender todas las luces y ya se imagina el baño, etcétera. Puede relacionarse con la persona porque es como si fuese su cliente cuando lo tenía ya, está orientado al detalle. Y además que es lo más valioso, diría: "Bueno, pero es que no ejerzo como arquitecto". No, pero es maravilloso porque comienzas a entender una gran cantidad de términos, ¿ok? Propios del país, que te van a permitir ir construyendo esa base para futuras experiencias en otro sitio. Entonces ya tú sabes que aquí no le dicen este, a las puertas de los baños, no le dicen puerta de baño, le dicen mampara. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas lo vas aprendiendo, entiendes cómo es la gente, vas desarrollando en el tiempo aún más esas fortalezas. Entonces, es qué fortalezas me fueron útiles en el pasado y que yo puedo aplicar aquí. Yo nunca he vendido en mi vida, pero bueno, aquí hago cosas similares y las puedo aplicar. Entonces, abrirnos un poquito la mente, pensar en esas otras opciones no verlo como el trabajo definitivo y final, pero sí como una primera base que me da ese puente o ese brinco, me va a permitir a saltar hacia aquello que yo necesito más experiencia y que va a ser entonces mi trabajo soñado el día de mañana. Claro, y además porque viendo un poco como la trayectoria profesional, vemos que es muy normal o muy común, digamos, más que normal, es muy común que haya como una transición entre ese profesional que fui y lo que soy ahora, lo que puedo hacer. ¿Qué has visto Ujú. que le ocurre como a esa identidad profesional cuando alguien migra y pasa de sentirse competente, bueno en su área, conocedor, a ser alguien que, bueno, que no conoce a nadie más, que ni siquiera sabe la diferencia como de la terminología técnica? ¿Y qué les dirías como para salir de ese proceso como de transición? Mira, ahí quisiera describir un modelo que es muy interesante, que es un modelo de aprendizaje de competencias. eh, y que puede ser muy útil para quienes nos escuchan, ¿no? Imagina de hecho yo tengo por acá un gráfico que lo tengo aquí porque suelo utilizarlo con mis clientes.
¿ok? Y no sé si por acá lo puedes ver, ¿no? ¿Cuál ¿Ok? lo podemos poner en pantalla? Podremos poner en pantalla, ¿no? Pero bueno, esto te da más o menos una idea de que uno pasa por distintos niveles, ¿no? Uno puede ser incompetente, ¿ok? Consciente, ¿ok? Yo sé que esto no lo sé hacer, ¿ok? Yo puede ser un incompetente inconsciente. Yo esto no lo sé hacer, pero yo no sé que no lo sé hacer. O sea, lo hago y yo juro que lo estoy haciendo maravillosamente, lo estoy haciendo malísimo, ¿ok? Es el incompetente inconsciente, ¿ok? ¿Qué es lo que está haciendo? Este, exacto. Luego tienes a la persona que es competente, ¿ok? Inconsciente. ¿Por qué? Porque yo soy bueno, pero no me detengo a pensar en que soy bueno. Simplemente lo hago y de manera prácticamente automática, ¿ok? Y luego tengo el competente que sabe en qué es bueno. Entonces, cuando nosotros estamos en nuestro país, tenemos experiencia en un área, etcétera, yo en ese momento soy un competente inconsciente, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo soy bueno haciendo algo, pero no me tengo a pensar en que soy bueno, ¿no? Lo hago de forma automática. Sí, yo soy bueno haciendo esto, yo soy bueno, pero no veo el detalle en que realmente soy bueno, ¿no? Entonces soy un competente inconsciente. Cuando llego aquí, yo tengo que dar un paso atrás y repasar en qué era bueno yo para saber qué es lo que yo puedo ofrecer. Entonces yo paso de ser competente inconsciente a ser competente consciente. Ah, es que yo era bueno allá en A, B y C. Es el típico supervisor, ¿ok? Que era muy buen jefe y todo el mundo le decía, es que tú eres buen líder, es que tú eres mi mentor, es que tú qué bueno. Como quizás me decían a mí, eres que, ay, sé que tú eres tan buena jefe que, y tal. Y yo decía, bueno, yo hacía lo mínimo, o sea, sabía delegar, trabajaba en equipo, dejaba a la gente que participara, escuchaba, hacía empatía, pero todo eso me parecía normal, pero era inconsciente de por qué yo era buena. Cuando llego acá, oye, me doy cuenta, oye, yo genero empatía, yo sé escuchar a la gente, yo sé explicar. Cuando alguien ingresaba nuevo, pues me lo pasaban a mí para yo explicarle el proceso, o sea que era buena explicando. Entonces comienzo a ser consciente de aquellas cosas en las que soy buena y digo, ah, entonces en esto yo debo dedicarme o puedo dedicarme en esto porque puedo ser bueno. Eso te transmite seguridad. Entonces, la inseguridad de las personas que emigran comienzan por allí porque no saben en qué soy bueno y cuando llegan aquí dicen, un mundo totalmente nuevo, diferente, y ahora qué voy a aportar yo. Además de que venimos con esa idea de que yo vengo de Venezuela, un país que, bueno, está en proceso de desarrollo, etcétera, y vengo a España. Wow. No digo que no, evidentemente, un país tan consolidado, un país de Europa, evidentemente, pero como personas, como profesionales, oye, estamos a un muy, muy buen nivel. Pero nos hemos visto siempre disminuidos o, o vistos así como que nos ven así por encima del hombro porque somos latinoamericanos. Entonces, bueno, y cuando llegamos aquí venimos como con esa carga encima, ¿no? De no considerarnos tan buenos cuando realmente valemos muchísimo. Entonces, allí es donde tenemos que ser conscientes de esa competencia que tenemos. Entonces, regresando un poco al gráfico, ¿ok? Nosotros somos competentes inconscientes, cuando estamos allá tenemos que dar un paso hacia atrás, ¿ok? De ser competentes conscientes. Y cuando soy competente consciente, entonces, ahora lo pongo en modo automático en este trabajo y lo soy. A veces hay que dar otro paso hacia atrás y me doy cuenta, oye, pero yo como que no era tan buena jefa. O sea, como que no. Entonces ya soy ya consciente, ¿ok? De esa incompetencia de la que yo era. Entonces tengo que trabajar en esto porque aquí es distinto, ¿ok? Entonces, allí trabajo en eso para ser entonces un competente consciente y luego un competente inconsciente. Yo sé que suena un poquito confuso, pero puedo compartirles luego el modelo, pero es muy interesante porque al final todo se basa en este proceso de autoconocimiento y de ser consciente sobre eso. Yo creo que ahí está lo fundamental y lo que además te va a dar mucha, mucha seguridad, que es parte de lo que me dicen los clientes. Ay, después conocí la fortaleza. Wow, ahora me da más seguridad, ahora ya sé lo que quiero, te da como ese impulso de decir, oye, pero realmente soy bueno, porque
Además, estamos acostumbrados en una cultura organizacional donde el proceso de feedback de todos los años que te dan a ti es para sentarte y decirte, bueno, Aiza, tienes que mejorar en esto. ¿Qué jefe realmente se sienta a decirte, Aiza, te felicito porque tú eres buena en esto, tenemos que seguir trabajando en esto? Esto no eres tan buena, pero eso tú lo sabes, así que mejor vamos a trabajar en tus fortalezas para compensar tus cosas en las que no eres bueno. No, Aiza, eres buena en esto, pero hay que trabajar en esto. Wow, entonces voy a trabajar en lo que realmente no nací para eso. O sea, yo tengo estos talentos, déjame seguir trabajando en mis talentos y no en lo que no nací para ese día. O sea, entonces es parte de la cultura y parte de lo que tenemos que ir trabajando. Claro, y al final emocionalmente también es un boost, se me va la palabra en español, o sea, es como que te reanima el hecho de saber Sí, que no es que soy malo, no es que no sirvo, no es que todo el mundo me rechaza, sino que mira, tengo unas habilidades y otras que no, y otras en las que puedo trabajar. Porque también conocemos y sabemos que emocionalmente es un proceso que desgasta mucho y que necesitas también tener esa certeza de que hay habilidades, esas fortalezas que tienes para poder seguir avanzando. Ahora, exactamente. igual los procesos de selección son distintos. O sea, ¿qué cosas funcionaban en Venezuela que aquí dejan de funcionar cuando entras en un proceso de selección? Mira, pocas cosas dejan de funcionar porque realmente el proceso de selección no me atrevería a decir universal, pero casi universal. Y por eso es que yo desde el día uno pude empezar a hacer entrenamientos y preparación para entrevistas, porque las respuestas por competencia son iguales aquí y en Pekín, son Mm, iguales aquí en Estados Unidos, en Alemania, donde sea. El modelo es mundial, digamos. Entonces, lo que puede variar es quizás por sector, quizás por valores que tenga la empresa en concreto, quizás por perfiles más asociados a personalidad, realmente. Pero el proceso en sí, siempre van a haber las preguntas típicas, las preguntas trampa, las preguntas por competencia, y la identificación de aquellos valores que van alineados con los valores propios de la compañía y donde se busca que haya ese match entre la persona, lo que valora y lo que valora la empresa. Entonces, el proceso mío de preparación, en términos generales, es bastante similar, ¿ok? Lo que sucede es que uno se inhibe mucho, uno se pone sumamente nervioso porque se siente en otro lugar y no demuestra la autenticidad que se espera y mm, ahí es donde suceden muchos fracasos también, ¿no? Entonces, uno trata de fingir quien uno no es, y entonces el reclutador se da cuenta. Entonces, yo creo que hay un tema aquí de autenticidad que me parece que es valiosísimo, y es demostrar realmente quién eres, ser la persona lo más natural posible, porque el reclutador senior, ese reclutador experimentado, va a reconocer si tú estás tratando de mostrar una persona que no es o demostrar una careta cuando realmente eres otra, ¿ok? Y él necesita que haya consistencia entre lo que vio en el currículum, la persona que tiene sentada adelante y lo que está escuchando que dice. Si no hay mm. consistencia en esas tres cosas, la persona va a quedar completamente rechazada. Y la única forma de mostrar consistencia es ser auténtico. Mira, lo que escribí en el currículum es esto y yo lo estoy exponiendo y mira, si con toda la franqueza del mundo te lo estoy diciendo, ¿no? Entonces, la autenticidad aquí es donde cobra un valor importante. Ojo, que no estoy hablando de ser poco asertivo. Es que yo soy natural y yo soy espontáneo. No, ¿ok? Una cosa es autenticidad y otra cosa es que, bueno, es que yo digo las cosas así y al que le guste, le gustó. No. ¿Ok? Cuidado, porque hay que mantener la asertividad, ¿no? Pero sí es ser auténtico, el que yo diga, oye, realmente esta es la persona que yo estoy escuchando, que estoy viendo y que además leí en el currículum, ¿no? Es la misma persona. Entonces yo creo que allí es importante que la persona se relaje, diga, este soy yo. Y una cosa que muchos también cometen un poquito el error, que yo entiendo que tú en vez de decir carro, comienzas a decir coche, por supuesto, ese tipo de cosas, ¿no? Cambies nombres, ¿no? Por lo que se dice aquí, eso debes hacerlo. Pero tratar de generar un acento
que no te corresponde o tratar de comenzar en otros tiempos verbales que se utilizan más aquí de lo que nosotros utilizamos, se ve muy fingido, ¿ok? A menos de que ya tengas muchos años aquí y bueno, ya forma parte natural de tu forma de hablar, pero que tú forces la barrera para tratar de encajar mejor, va a producir el efecto contrario. ¿Ok? Yo tengo una compañera una, que trabajó conmigo y además tiene muchos años viviendo en Barcelona y tú les escuchas a ella dando las charlas y ella es, no, pana, no, así no es. Y entonces, con expresiones. Pero eso le da además una marca muy auténtica y a la gente eso le gusta, ¿ok? Porque es autenticidad, porque eres quien eres, ¿ok? Y si hay un grado de inclusión y de diversidad, la gente te va a aceptar, la gente no te va a rechazar por eso. Entonces, bueno, la juventud, sí, mi hija, por ejemplo, llegó a los 14 años y hoy en día, bueno, ya tiene el acento, ya tiene muchas costumbres, etcétera, pero es natural, porque es una forma de ella de que logró adaptarse y a esa edad es natural, pero a nuestra edad que empecemos a hablar diferente, mira, es otra cosa, ¿no? Sí, sí, es como extraño. Se entiende, pero, Sí, hay cosas que uno se adapta y hay cosas que no. Al final, todo depende de la exacto. persona, pero eso llama mucho la atención lo que hablas de la autenticidad, y uno dice: "Bueno, pero ¿cómo mantengo como esta esencia, esta autenticidad cuando recibo rechazo tras rechazo tras rechazo?". O sea, ¿cómo reconstruir esa confianza profesional y mantener la esencia aun cuando te dicen que no en varias entrevistas? Mira, si eso ha sucedido, que ha sido rechazado, es porque la estrategia no ha sido la adecuada, ¿ok? Empezando por allí. Entonces, allá hay que frenarse y decir, ya, un momento, esto no ha sido porque yo sea incompetente, ¿ok? Esto ha sido porque la estrategia que he implementado no ha sido la adecuada, ¿ok? Raras veces porque seas incompetente, oye, tienes que ser demasiado incompetente como para que te salgan tan mal las cosas así, ¿no? Entonces, mi recomendación es, bueno, primero, eh, no lo tomes como algo directamente asociado a tus habilidades, a tus competencias, porque ya el hecho de que estés aquí implica que has superado una cantidad de barreras, de dificultades que te hacen muy competente en muchas cosas. Entonces, ya eso te dice mucho. Entonces, no te consideres incompetente porque te han ido rechazando. Seguramente has focalizado inadecuadamente, has focalizado donde no es, la estrategia de la búsqueda de empleo no ha sido la adecuada, pero no es que tú seas una persona incompetente, ¿ok? Entonces, revisa cuáles realmente son tus competencias y se las está focalizando a donde corresponde. Y luego, en cada etapa que hagas de procesos de entrevistas, de selección, etcétera, detente un momento para hacer una microevaluación, ¿ok? ¿Cómo fue? Me fue. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Me dieron información de por qué no me aceptaron. ¿Qué puedo hacer mejor para el próximo proceso? Porque la frustración viene también porque yo empiezo a mandar currículum y mando y mando y mando y mando y me siento a esperar. Allí haces exactamente lo mismo 10, 15, 20, 30 veces. Por supuesto, el resultado no va a variar porque estás haciendo exactamente lo mismo de manera repetida. Entonces, hazlo ahorita, no funcionó, cambio la estrategia, la adapto, la ajusto y vas a ver que vas a ir mejorando. Esto es como un proyecto. s- ¿Ok? En todo proyecto tú tienes un plan, tú tienes un cronograma, tú tienes actividades, tienes fechas, ¿ok? Y tienes revisiones para ir haciendo los ajustes. Entonces tienes que pensar que esto no es lanzar currículum, esto es un proyecto. Y entonces vas evaluando qué hice bien, qué puedo ajustar, qué puedo revisar, déjame autoevaluar, déjame buscar apoyo, déjame buscar ayuda, déjame, tengo que aprender sobre esto, entonces déjame hacer este curso, entonces ya lo añado en mi currículum, ahora sí, tengo este curso que se necesita, y entonces sí voy afinando. Esto, esto es un proceso largo, esto es un proceso complejo, y lo ideal es hacerlo para alcanzar ese trabajo que aspiras, mientras que en paralelo, bueno, estás teniendo tu trabajo del día a día, que seguramente es el que te permite es sostenerte económicamente, ¿no? Pero date un espacio para que al final, 3 veces a la semana, el fin de semana, te dedicas a pulir un poco esa estrategia de esa búsqueda de ese empleo ideal que si quieres. Entonces aquí hay mucho de paciencia también, que es algo también que yo he aprendido. Yo llegué aquí y
O sea, yo no podía creer que yo entregaba una propuesta o me llamaban para una charla o algo y me decían, bueno, dame una propuesta y esto lo estamos pensando, es enero, esto lo estamos pensando para el segundo semestre. Y yo, ¿qué? Para el segundo semestre. Porque el ritmo de vida aquí es distinto. Aquí no hay presión de que inflación, incertidumbre, ¿qué va a pasar? Eso aquí no existe. Entonces es normal que te digan, mira, te llamamos dentro de un mes, ¿ok? Allá era, mira, necesito respuesta para mañana. Mira, la propuesta se vence en 3 días. Claro, un tema de inflación, una cantidad de cosas. Entonces uno viene con ese, con ese turbo, con esa aceleración y cree que todo funciona igual de ese mismo. Y aquí no es así. Te das cuenta con los procesos de trámites y demás. Aquí es, es paso a paso. Y te das cuenta que eso es lo normal. No es que veníamos de una situación anormal, sino una situación atípica, diferente, acelerada, que aquí no aplica. Entonces aquí es desarrollar la paciencia también, porque que a mí me dijeran, mira, sí, perfecto, vamos a conversar el mes que viene para ver si entonces en mayo hacemos la charla. Yo decía, no puede ser, ¿cómo en mayo? En 4 meses. Cuando yo antes hacía una propuesta ya en una semana ya la estaba planificando, o sea, ya la tenía lista, aprobada, ¿no? Entonces aquí es mucho de paciencia y eso hay que digerirlo, hay que procesarlo, hay que entenderlo y bueno, sacar a flote esa fortaleza de adaptación un poco, ¿ok? Vale. A ver, Aiza, ahora vamos a hacer una pausa y me permiten ustedes, oyentes, también hacer una pausa para recordarles que desde la Fundación Código Venezuela tenemos la app Venezuela Virtual, que es la casa donde habitan todas las oportunidades que hemos construido para la diáspora venezolana en España, donde pueden encontrar en temas de empleo, en temas legales, de bienestar, de comunidades y tienen un ecosistema completo de apoyo en España. En empleo, por ejemplo, tienen guías para la empleabilidad, cómo adaptar tu currículo, cómo presentarte en una entrevista de trabajo, pero también tenemos un montón de webinars y de clases magistrales, entre ellas una de ellas está AISA, en la que pueden aprender diferentes habilidades para mejorar su perfil y para posicionarse mejor en el mundo laboral. Así que aprovechamos para invitarles a descargarse la app Venezuela Virtual. Si todavía no la han descargado, está disponible para iOS y para Android. Y se pueden conectar de forma totalmente gratuita y los contenidos son y siempre serán gratuitos. Aisa, viendo mucho tu experiencia, que nos encanta poderte escuchar, nos encanta que puedas compartir todo esto con nosotros, vamos a pasar un poco al lado del reclutador. ¿Qué diferencia a un candidato competente a uno que realmente destaca y se gana el puesto? Bien, fíjate, esa es una pregunta clave que me hacen muchísimos clientes, porque se consiguen en procesos de selección donde tienen a otros candidatos que tienen seguramente la misma profesión, los mismos años de experiencia, dentro del mismo sector, en posiciones similares. Entonces dice, bueno, frente a todos estos candidatos que cumplen los mismos requisitos que yo, ¿qué me hace diferente y cómo hago yo para que ese reclutador me vea a mí de manera distinta? Mira, la clave está en cómo logras combinar esos requisitos con un contexto particular en el que te desarrollaste. Por tanto, la respuesta que debes dar tiene que estar orientada a competencias y a situaciones específicas donde hayas demostrado no solo la competencia como tal, sino qué estaba sucediendo en ese entorno que hizo que tú lograras responder de esa manera. Te pongo un ejemplo. Em, Cuando te hacen preguntas por competencias sobre trabajo en equipo, la gente tiende a responder, sí, yo soy bueno trabajando en equipo, yo, el otro día hice esto y entonces, bueno, fue trabajo en equipo, ¿ok? La gente se limita mucho a la situación en concreto, ¿no? Pero si tú logras identificar qué hacía esa situación diferente No. e incorporas esos elementos del contexto que lo hacían como un poco más retador, ahí estás agregando valor. Entonces,
tú decir, bueno, estábamos en situación de crisis porque se acababa el tiempo, el plazo, el cliente estaba demandando esto, por tanto, se iban a incrementar los precios y no sabíamos entonces la respuesta que nos iba a dar el proveedor frente a esa situación. Tuvimos que generar un proyecto de trabajo con trabajo en equipo muy claro. Entonces, debíamos de bla, 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 bla. ¿No? Entonces, ese contexto particular ya me dice a mí que más allá de trabajo en equipo, allá hay un tema de gestión de la incertidumbre, de planificación, de organización, de que detectas, ¿ok? Quién es la mejor persona para hacer determinada tarea, etcétera. Entonces, para aterrizarlo incluso mucho más es no dar un ejemplo genérico, sino dar el ejemplo lo más concreto posible, señalando las circunstancias que hacían ese caso como un poco más retador, para que tú Mm, puedas demostrar que frente a situaciones más exigentes o más demandantes, pues tú puedes demostrar esa competencia. ¿No? E incluso puedes incorporar elementos que te son propios, ¿no? Yo le digo mucho a mis clientes migrantes, les digo, incorpora tu experiencia migratoria, ¿no? mm, En concreto, yo tengo una cliente que es mexicana y que ella vive en Noruega, ¿ok? Y entonces ella ha venido pasando por procesos donde siempre lanza los mismos ejemplos de trabajos que ha tenido ahí siempre. Y yo le digo, oye, tu proceso migratorio también es importante, ¿no? Entonces nos preparamos para respuestas donde ella hable de adaptación a nuevos entornos de trabajo, ¿ok? Partiendo de la experiencia migratoria que ella ya traía. Entonces por ejemplo, la competencia también de persistencia, de perseverante, ella decidió estudiar allá en Noruega y hacer su carrera allá en Noruega. Esto no lo hacen los demás candidatos. ¿Ok? Entonces ella echar el cuento de los trabajos que tuvo allá en Noruega, sin mencionar todo lo que le implicó llegar hasta Noruega, estás dejando por fuera una gran cantidad de competencias que el reclutador va a valorar muchísimo. mm, Entonces yo le decía, cuando hablas de persistencia, comienzas de un poco más atrás. ¿Ok? Señala todo el esfuerzo que significó, por qué tú tomaste la decisión de emigrar, de llegar a Noruega, por qué ese era el trabajo ideal, por qué decidiste Noruega, ese primer trabajo que obtuviste, por qué lo obtuviste, etcétera, etcétera. Y ya eso me dice muchísimo más porque me habla de persistencia, me habla de foco, de que por qué todo el análisis que hiciste, la planificación, que llegaste hasta allá. Entonces, hay circunstancias personales también y de contexto personal que agregan valor y evidencian competencias adicionales que los demás candidatos no tienen. Entonces, allí está la pequeña diferencia. Sin llegar a decir cosas muy, muy personales, sí pueden haber factores que te hacen distinto. Es que el tema migratorio para nosotros, eh, prácticamente en ocasiones preferimos no mencionarlo, porque entonces van a ver que entonces yo la migración no es que es importante. Eso te marcó tu vida, te marcó un antes y un después, te permitió desarrollar incluso más determinadas competencias. Eres una persona más resiliente, más adaptable, más de escucha, más de aprender, de más humildad. O sea, todo eso no lo tiene el candidato al lado que brincó de un trabajo y está queriendo entrar en este. Entonces, demuéstralo. No desde el punto de vista de la víctima, de pobrecito yo que soy migrante, dame el trabajo. No, del punto de vista de que yo tengo estas competencias que otros no tienen y te lo voy a demostrar en el trabajo y se aplica de esta manera. Entonces, por ahí un poco no es fácil, hay que ensayar esas respuestas para que se vean auténticas y no se vean impuestas y no se vean como que yo me estoy vendiendo exageradamente, porque hay un límite también donde no verse como exagerado. Entonces, bueno, hay que tener allí un poquito de cuidado, pero con una buena preparación se logra. Y hay ahora circulando como técnicas de respuesta, por ejemplo, la técnica STAR y técnicas que te dicen cómo estructurar una respuesta. ¿Eso es válido? ¿Lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? Sí, totalmente, porque eso lo siguen utilizando. Eso tiene muchísimos años. Bueno, es que me da gracia porque eh, yo me entrené como en entrevistas por competencia y además facilitador y como preparador
para entrenar a personas a hacer entrevistas por competencias en el año 2001. O sea, te puedes morir, que eso fue hace 25 años. Te imaginas tú. No es para destacar la edad que tengo, por favor, ¿ok? Es solamente para hacer referencia de lo viejo que es el modelo, ¿ok? No yo, el modelo, ¿ok? Entonces, es muy valiosa. Es una técnica que utilizan todos los reclutadores. Sin embargo, hace un tiempo acá, que un poco lo que les explico a mis clientes también, ha surgido un modelo que ha incorporado algunos elementos adicionales y es el modelo ATOLA, ¿ok? Ujú, ATOLA, ¿ok? Eh, que incluye básicamente tres componentes adicionales, ¿ok? Que es el análisis, la aplicabilidad y el aprendizaje. Entonces, más allá de decir qué pasó, cuál era el contexto y cuál fue el resultado, aquí tienes que incorporar qué análisis llevaste a cabo para actuar de la forma en que actuaste. A veces te encuentras con respuestas de, bueno, háblame de una situación de trabajo en equipo. Bueno, recuerdo que la semana pasada había un proyecto que hacer y decidimos reunirnos todos para generar ideas. ¿Ok? Allí estás omitiendo la parte de análisis. Entonces, ¿qué es lo ideal? Decir, bueno, ante esa situación me di cuenta que debíamos hacer algo distinto para poder agregar valor. Entonces pensé, ¿qué tal si nos reunimos para? Entonces propuse hacer tal cosa. Por lo tanto, y entonces ahí ya la acción. Entonces, todo ese procesamiento, uno muchas veces en la entrevista lo omite, porque uno lo da como por supuesto, como que es obvio o como que al reclutador no le interesa. Le interesa muchísimo, porque ahí está el análisis que tú dices, cómo procesas la información, cómo piensas, cómo estructuras tu forma de actuar. Entonces, todo ese análisis no lo omitas, explícalo. Bueno, yo pensé, yo hice esto, como quien habla en voz alta, ¿ok? Bien, como quien, perdón, como quien piensa en voz alta, ¿ok? Entonces, ese análisis. Después, la aplicabilidad. Bueno, a partir de esa experiencia, yo lo he vuelto a hacer en situaciones similares porque me ha dado buenos resultados y de hecho lo utilicé la semana pasada cuando X. O sea, que eres capaz de, a partir de ese aprendizaje, volverlo a reproducir porque si te están haciendo esa pregunta es para saber si lo vas a hacer con ellos. Y si tú explicas que eres buena replicando, pues lo vas a hacer conmigo también en la organización. Y luego el aprendizaje que eso significó. ¿Qué significó para mí aprender eso? Bueno, aprendí esto por esto. Eso me ha permitido crecer profesionalmente o X, ¿no? Entonces, ese modelo de nuevo, que las siglas son Actions, Thoughts, Outcomes, Learnings y Applications en inglés, ¿ok? Que es tres componentes adicionales al simple modelo de STAR. Pero si toda persona se entrena en el modelo STAR a la hora de la respuesta, es lo ideal, porque eso es lo que espera el reclutador. Es que hoy en día es prácticamente lo mínimo que yo espero como reclutador, que tú me sepas dar una respuesta STAR. Si vas sin saber el modelo, ujú. ya vas en desventaja. O sea, sería una de las cosas que no se debe hacer en una entrevista, porque también pensamos que hay gente que no consigue empleo porque hace todo lo que no se debe hacer. Además de esto que comentas, de llegar a la Ujú. sin una planificación, sin tener como un modelo de cómo vas a responder, ¿qué otras cosas recomiendas que jamás se hagan en una entrevista de trabajo? Bueno, ya hay tanta información por internet que raras veces las personas cometen esos errores, ¿no? Pero en esa sensación que uno tiene de desesperación, de que uno quiere alcanzar el trabajo, uno termina diciendo, yo hago lo que sea, por favor, sí, no, yo puedo, yo también eso lo hago, no, bueno, yo aprendo, etcétera. Eso lo que hace es que demuestra mucha desesperación, ¿no? Y, y- y- y seguramente sí, lo estás y lo quieres expresar y quieres rogar, bueno, por favor, deme el empleo, ¿no? Pero eso el reclutador no lo ve bien Mm, porque va a creer que en ese proceso de desesperación tú vas a decir cualquier cosa y yo no voy a tener la certeza si es cierto o no. No digo que estés mintiendo, sino que en esa preocupación por buscar encontrar el empleo y por ofrecer lo mejor de ti, estás eh, sobredimensionando lo que realmente eres capaz de hacer. ¿Ok? Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Entonces, reconocer aquellas cosas que no sé hacer, ¿no? Entonces, evitar
bueno, no, yo sí te estoy dispuesto a todo y yo soy capaz. No, dice, bueno, yo hasta aquí lo sé hacer. Si hay que aprender, evidentemente lo aprenderé, pero mi intención es esto y esto y esto, y yo, esto es justamente lo que busco, ser como muy claro, como muy preciso, y muy focalizado, ¿no? Detalles como la expresión facial, los rostros, los movimientos de las manos, etcétera, cuando ensayemos tratarlo de hacer frente a un espejo o con otra persona que me dé feedback un poco de mis expresiones, porque hay gente que se le lee todo en la cara. Entonces hay que tener cuidado de ser auténtico, ser expresivo, evidentemente, pero tener cuidado que si tengo algunas expresiones que no son muy acertadas, tener, bueno, cuidado de saberlas un poco manejar. No tan a profundidad porque eso además es lo que me da autenticidad. Y justamente cuando tú expresas una fortaleza, lo primero que yo leo como reclutador es esa expresión. Entonces, cuando yo hablo de que me gusta ser organizada, es que se me nota. Y cuando yo te hablo de fortalezas, tú te das cuenta que yo hablo diferente. ¿Ok? Entonces, un poco eso hay que demostrarlo también, porque si además tú eres, la gente entonces o se muestra en exceso o se muestra en defecto porque yo estoy así. No. Si aquello te apasiona, demuéstralo, ¿ok? Sin expresiones que vayan a decir que esta pregunta o ver para arriba o dar una vuelta. O sea, eso hay que tener cuidado, ¿no? La gente a veces no se mide, no hace el ejercicio frente a un espejo, no pide feedback de un compañero, un amigo, de alguien conocido y de confianza que puede decir, ay, cada vez que tú hablas, tú haces así. O sea, ten cuidado, ¿no? Ese tipo de cosas que no deben hacerse, ¿no? Eh, es básicamente lo que te podría decir. Vale, vale, gracias. Y con respecto a los assessment centers, ¿nos explicas un poquito qué son y por qué están generando como tanto bloqueo entre los candidatos? Sí, mira, el bloqueo, comienzo por atrás, el bloqueo comienza por no entender en qué consiste. Entonces no sé cómo comportarme. Pero una vez que entiendo en qué consiste el proceso, pues ya todo fluye muchísimo mejor. Entonces hay dos tipos de assessment. Está el assessment individual y está el assessment grupal. Son situaciones ficticias en las que se te somete para ver cómo actúas y cómo resuelves ese acertijo, ese problema, esa adivinanza, o esa ecuación o lo que te manden a hacer. Eh, el assessment individual, pues a veces te envían ejercicio con anticipación, tú lo resuelves y luego te citan para que presentes los resultados o hagas la defensa, digamos, de el análisis o la resolución que hiciste o la presentación. Hay otros que no te dan tiempo, sino que es al momento, ¿ok? Y simplemente, ahorita con la tecnología, pues te ponen el caso, no hay nadie presente, eres tú solamente con la plataforma, lo pones a grabar, respondes y luego el reclutador posteriormente entonces revisa todos los candidatos sus respuestas que dieron. Y hay situaciones que son presenciales, que son más grupales. A veces se hacen online, pero es raro porque idealmente es presencial, donde se reúnen varias personas, se les pone el ejercicio y entre ellos tienen que resolver. La idea de esto es evitar que la persona eh, responda de una manera excesivamente mecánica frente a pregunta, respuesta, ¿no? Sino que se sumerja en la situación y actúe de la manera más natural posible. Entonces, cuando yo estoy con 5 o 6 personas más, me ponen un ejercicio y tenemos que entre todos resolver, a mí prácticamente se me olvida de que tengo unos reclutadores aquí al lado observándome. Yo estoy empeñado en resolver la situación. Entonces, si yo soy líder, voy a demostrar mis cualidades de liderazgo. Si yo trabajo en equipo, voy a forzar al equipo a que todos participen. Y eso es lo que busca el reclutador, que de forma natural salgan esas competencias a flote y poderlas entonces evaluar. Entonces, una situación ficticia donde te obliga a actuar de forma un poco más espontánea, porque además no te dan el ejercicio previamente, sino en ese momento y ya ahí tienes que resolver. Cada ejercicio mide determinadas competencias. Entonces, bueno, el candidato a veces no sabe que me están midiendo aquí, pero el reclutador sabe perfectamente que frente a tal ejercicio, pues voy a evaluar determinadas competencias. Entonces, la idea es que si te dicen, mira, es una situación, es un assessment,
Entonces, infórmate sobre el assessment. Pregunta, ¿qué tipo de assessment es individual, es grupal? ¿Me van a mandar la información previamente? ¿Tengo que hacer una presentación? Por lo general, te dan el detalle en qué consiste. Entonces, prepárate bien para que no te lleve de sorpresa. Em, a mí me encantan los assessment centers, tanto como reclutador como candidato, porque es la forma como más auténtica de evaluar. Y muchas veces es la oportunidad del candidato de mostrar su verdadero ser, ¿no? Muchos clientes me dicen, ay, salí, pero oye, no pude demostrar realmente ciertas cosas o no me preguntaron sobre cómo yo soy en esto que soy tan bueno. El assessment sí lo permite. Entonces, no le huyas al assessment, por el contrario, si es un assessment, pues muchísimo mejor, es la oportunidad de oro para demostrar realmente quién eres. Entonces, eso brevemente un poco en qué consiste y la preparación que es crucial, pero las empresas que lo hacen siempre te van a decir, mira, esto es cómo debes prepararte, en esto va a consistir y te da la oportunidad de entender más antes de llegar a la situación. Vale, gracias. A mí me parece genial, me parece genial. Creo Sí. que todo el mundo lo debería aplicar, de hecho, me parece que es estupendo. Sobre todo la gente que está llegando, que somos migrantes, que estamos como readaptándonos y estamos entrando en un ecosistema laboral donde hay gente local. Es una oportunidad también para demostrar si podemos encajar o no en en ese equipo. Entonces, es pensar un poco y la pregunta es, ¿qué señales tiene o qué señales mira un reclutador para ver que efectivamente esa persona va a encajar en ese equipo y se va a adaptar bien al entorno? Em, mira, el reclutador, y rara vez el cliente es consciente de esto, ¿no? El reclutador tiene una tarea muy compleja. Y en la entrevista, uno cree que como candidato, uno dice, bueno, el reclutador está súper relajado y él es el evaluador y es el que tiene, digamos, como el poder. Mira, el reclutador puede estar tan nervioso como tú en el momento de la entrevista. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él es la cara de la empresa. La impresión que tú te lleves va a ser a partir de lo que él demuestre allí. Entonces, si él hace un comentario, una respuesta inapropiada, inadecuada, etcétera, esa es la imagen que te vas a llevar de la empresa. Entonces, es una responsabilidad muy grande que tiene ahí el reclutador. Después, él tiene que medir esas competencias para después comunicársela al manager y el manager le va a decir, pero no evaluaste esto y esto cómo lo viste y en esto cómo lo viste. Entonces, es un esfuerzo adicional que tiene que hacer para medirlo con precisión y poder dar ese reporte. Además de eso, él está escuchando tu respuesta, pero está pensando también en cómo identificar eso dentro del entorno donde va a estar trabajando la persona, cómo encaja con el grupo, pero tiene que estar pensando al mismo tiempo en la siguiente pregunta. O sea, por eso es que el reclutador eh, se agota. O sea, muchas entrevistas en un día es realmente agotador. Y uno no lo piensa, uno como candidato cree que está la persona ahí relajada haciendo preguntas. No, está haciendo un esfuerzo importante. Entonces, bueno, hacer un poquito de empatía con la persona y tratar de que también se relaje. Es una estrategia que te va a ayudar a ti a que fluya mejor todo. Entonces, eh, a la primera ola, ¿cómo estás? Ay, bien, oye, viste que está nevando. Yo nunca había visto nevar, qué bonito. Entonces, que tú hagas de repente ese comentario ayuda también al reclutador a que se relaje y diga, ay, sí, mira, qué bonito, sí, ¿no? Aquí en Madrid a veces nieva. Ya él va a respirar y te va a ayudar a ti a que se sienta más relajado contigo y diga, bueno, ay, me siento más cómodo con este, como que voy bien, ¿no? Entonces, gánalo, llévatelo a tu terreno, ¿no? Esa es como un poco la estrategia que puedes utilizar, ¿no? Y si ese reclutador entonces comienza a hablarte de, bueno, es que en esta posición tal cosa, ¿cómo te verías con una persona así? ¿Cómo te verías haciendo esto? ¿Cómo te verías? Cuando te empieza a decir cómo te verías, es porque él ya te está viendo, pero quiere validar Mm. si tú te verías allí, ¿ok? Ah, Entonces, a veces la pregunta no es porque quiero escuchar lo que tú me digas, sino quiero validar si lo que tú me dices va en consistencia con lo que ya yo estoy pensando, ¿ok? Entonces, hay que saber un poco esas.
indicadores que te va dando el reclutador de que estás avanzando en el proceso. Entonces, si te dice ese tipo de cosas, ya tú sabes que, oye, me está ubicando al lado del supervisor, me está ubicando con el equipo, me está viendo aquí, me está viendo allá. Entonces puedo seguir avanzando, puede que me dé una respuesta positiva. Eso un poco hacia allá estaría enfocado. No, no sé si respondo un poco la pregunta o se me desvió un poco Sí, del es mensaje. a ver, sí, es esto como de entender que, que bueno, que el reclutador tiene la posibilidad de verte precisamente en el puesto y verte en el equipo y ver que te vas a adaptar. Y creo que más allá de hacer que el reclutador confíe en que te puedes estar en ese sitio, es demostrar tú que efectivamente ya formas parte de ese equipo. O sea, es lo que Sí, recuerda importantísimo también que como te has preparado y ya conoces un poco los valores de la compañía, ya sabes que es importante, ¿no? El código de conducta, leerte el código de conducta de la empresa ya te dice para qué es importante para ellos en las personas. Entonces, que tú menciones esas cosas que también son importantes, no es que lo vas a mencionar porque son importantes para ellos, pero para mí no es importante. No, tiene que ser importante para ti para que tu discurso además sea coherente. Ese tipo de cosas hace que haya un encaje entre los valores de la empresa, el perfil que ellos aspiran y el que tú vas a demostrar. Entonces, una preparación sobre los valores, sobre cuál es el código de conducta de ellos, eso es lo que permite que, que él pueda sentir como esa armonía entre tu perfil y lo que está esperando, porque además vas a atacar de manera inconsciente. Aquí el reclutador tiene ya muy interiorizados los valores de la empresa. Y si tú le empiezas a hablar, sin hablar de código de conducta ni de valores como tal, pero formas de actuar que están alineadas con esos valores, se va a sentir cómodo porque inconscientemente estás haciendo match con lo que ya internamente valora el reclutador que ya trabaja en esa empresa. Entonces estás haciendo ese match. No es porque yo sé que para ustedes el valor de integridad es importante y yo soy una persona íntegra. No. Dale un ejemplo, explícale qué es para ti la integridad y tal, y vas a ver que la persona se va a sentir a gusto, te va a hacer sonreír y ya vas a ver que van a estar haciendo match ahí. Ok. Eso es súper relevante ver el tema de los valores, o sea, ver en qué puesto te estás metiendo. O sea, a ver, y yo creo Ujú. que al momento en el que cualquier persona va a aplicar un trabajo, tiene que, además de investigar la empresa, entender un poco en qué está aplicando, porque al final eso va a ser, si quedas en ese puesto de trabajo, esa va a ser tu vida. O sea, va a ser Claro. a lo que le vas a dedicar el tiempo. Entonces, más allá del salario, que por supuesto para todos es importante, ¿qué debería evaluar un migrante antes de aceptar un trabajo nuevo en España? Mira, yo no haría distinción entre migrante o no migrante. Para mí, cualquier persona, sea o no migrante, más allá del salario, tiene que evaluar los valores de la empresa. Porque hay cosas que están directamente asociadas con la cultura organizacional, que es lo que me garantiza a mí el bienestar laboral, que no estar presente, pues me hace sentir mal. Y te lo consigues a diario. Mm. Gente que dice, es que a mí el trabajo, las funciones y las tareas que yo hago me gustan, pero es que el ambiente, la gente, no sé qué y tal. No. Entonces es la gente que queda allí solamente por las funciones, pero están amargados, porque es que ese entorno no se sienten a gusto. Y eso es algo que la gente no valora al momento de hacer una revisión del anuncio o de la empresa. Entonces, no subestimes la importancia que tiene la cultura o los valores de esa empresa a la que vas a optar. Hay algo que se llama las entrevistas informativas, que es que yo no conozco una empresa, pero conozco a alguien que trabaja allí. Entonces, bueno, le pido que nos tomemos un café y que me eche el cuento un poco de la empresa. Mire, ¿qué tal se trabaja allí? Mire, cuéntame esto. Y cuando pasa este tipo de cosas, ¿qué hacen la compañía? Sin que te dé información confidencial, es solamente como su feeling del ambiente. Ese tipo de entrevistas informativas es lo que te permite a ti descartar o no una determinada empresa. ¿Ok? Y eso es importante hacerlo cuando yo estoy viendo una empresa que digo, quiero entrar aquí, pero esto me falta, esto todavía no lo conozco. Esas entrevistas informativas son valiosísimas porque te permiten conocer el lado interno desde la persona que está allí.
y te describe un poco cuál es la cultura y si en ese tipo de culturas pues tú te adaptarías, ¿ok? Em, yo, por ejemplo, yo fui muy feliz y me gustó muchísimo trabajar en la industria farmacéutica porque en mi caso particular, lo pongo a manera de ejemplo, yo vengo de un entorno de muchos médicos. Mi papá era médico, mi mamá enfermera, tíos, primos, o sea, un entorno familiar de médicos. Mi papá, cuando estaba pequeña, pues en vacaciones me llevaba al hospital para que lo ayudara, etcétera. O sea, para mí, lo ayudaba en el consultorio, no iba a la secretaria, entonces iba yo para ayudarlo con los niños, etcétera, pues era pediatra. No. Entonces, crecí en ese entorno. Para mí el tema salud es muy importante, o el entorno del sector salud. No estudié medicina porque, bueno, demasiado. Entonces, me gustó mucho la psicología y por eso decidí entonces psicología, pero se mantenía dentro del sector salud. Y comencé trabajando en un hospital. Yo era feliz trabajando en el hospital, pero había algo que no me encajaba. Y era el ambiente organizacional que me llamaba tanto la atención, pero no era en cualquier sector, tenía que ser en el sector salud. No. ¿Ves? Entonces ahí es donde compaginé yo todo, ¿ok? La psicología con un trabajo dentro del sector salud. Y dentro de ese trabajo, pues no es que tenía contacto directo con pacientes, pero sí entendía que nuestra prioridad era el paciente, era ofrecerle productos de altísima calidad. Para mí era formar representantes de venta que dieran una cara favorable hacia el paciente. Para mí eso era fundamental porque al final todo recaía en el paciente. Entonces, que tú logres identificar un trabajo cuyo objetivo estratégico final y cuya misión realmente va alineado en cierta medida con lo tuyo, pues es maravilloso, vas a entrar en la cultura ideal. De hecho, recuerdo en la gente de finanzas que no tenía nada que ver con un paciente, tú le decías, ¿por qué tú estás aquí? Bueno, porque lo importante aquí es el paciente. Mm. Pero si tú estás en finanzas, bueno, pero es que en la medida en que esto y el trabajo que yo hago en este sentido, en eso garantiza para esto, y eso repercute en el paciente. ¿Ves? Eso es una cultura bien consolidada. Bueno, tuve la fortuna de trabajar en esta empresa donde eso se lograba, pero hay muchas empresas que hacen lo mismo. Entonces, garantizar esa alineación de tus valores, lo que para ti es importante, ese propósito de vida, esa misión que tú tienes de legado, de generar algo para las futuras generaciones, si para ti eso es importante, tienes que trabajar en una ONG, tienes que trabajar en estas empresas de tecnología futuro. Eso es hacia allá donde tienes que focalizar. Y si nos vamos como al lado opuesto y es una persona que cae en un trabajo donde no está alineado con sus fortalezas, donde no está alineado con sus valores, ¿qué impacto emocional y profesional puede tener esto? Em, Va a sentir, lo primero que va a sentir es un agotamiento casi que permanente Ujú. por el trabajo. O sea, que tú te levantes por las mañanas, verte al espejo y decir, otra vez ir a trabajar. Ahí ya es un indicador que no estás en el sitio correcto. Entonces, que comienzas la mañana ya agotado, ya predispuesto a que tengo que ir a trabajar, eso no es una buena señal. ¿Ok? Y eso te va a impactar emocionalmente, pero en términos de salud también. ¿Ok? Porque todo ese cansancio mental, todo ese agotamiento, el organismo lo va a leer. Entonces vas a terminar con una dermatitis, con una gastritis, según el área más débil, digamos, de tu organismo que sea, ¿no? Yo cuando estoy en estrés, pues es un dolor de cabeza o una gastritis. O sea, eso es seguro. Entonces, yo ya identifico qué partes de mi cuerpo son más sensibles frente a situaciones de mucho estrés o situaciones de agotamiento mental o situaciones donde yo me siento en disconformidad. ¿Ok? Entonces, que tú te sientas en eso permanentemente, eso a la larga va a repercutir en tu salud, en tu calidad de vida y bueno, lo vas a notar. Entonces, no es conveniente. A veces estamos en un ambiente de trabajo donde incluso la actividad física es dura, pero el ambiente es muy bueno. ¿Ok? Entonces, por mucha actividad física que tengas que hacer, pues el ambiente es maravilloso. Yo tenía una amiga que
bueno, bioanalista, fue gerente en la industria farmacéutica, maravilloso. Comenzó trabajando en Mercadona y era un trabajo duro, pero el ambiente era maravilloso. Y ella se levantaba en la mañana, tenía que estar ahí, abrir a las 6 de la mañana, ¿ok? Y se levantaba con una sonrisa porque el ambiente era muy bueno, ¿ok? Entonces, no era el trabajo ideal, fue el trabajo que comenzó haciendo, pero se sentía a gusto y eso le ayudó a sentirse bien. Entonces, aunque hacía un trabajo físico importante, el ambiente le ayudaba a contrarrestar ese agotamiento físico y no había tanto agotamiento mental porque el ambiente era agradable. Entonces, aquí es hacer un balance, es identificar todos esos elementos y no minimizarlos, no subestimarlos, sobre todo el impacto que tienen en nosotros. Claro, y ese ejemplo termina siendo también una manera de construir bienestar laboral, aun cuando estás en una incertidumbre migratoria, en una incertidumbre de tu profesión. ¿Qué otros tips puedes dar o qué otro ejemplo puedes dar para eso, para construir ese bienestar laboral, aun cuando todo lo demás parece estar un poco como en incertidumbre? Mira, aunque estés en un trabajo que nunca hiciste, que es primera vez que lo haces, que incluso está en un nivel que un poco más operativo o más básico del que traías antes. Trata de reconocer allí qué fortalezas estás aplicando y que puedas seguir aplicando para sentirte bien, porque en la medida en que aplicas la fortaleza, en esa medida vas a sentirte bien. Entonces, si tú venías de un trabajo, no sé, como gerente, como supervisor, en una posición de gerencia media, y vienes aquí y oye, estás cargando cajas, estás en un área de ventas donde, bueno, es todo prácticamente muy, muy básico. Seguramente relacionarte con el cliente es algo que a ti te gusta o ayudar a tus compañeros a aprender cosas también es algo que te gusta. Entonces, enfócate en esas cosas que también te gustan y apóyate en eso para sentirte bien. Entonces, yo era gerente y a mí me gustaba enseñar a la gente nueva que entraba en la organización. Bueno, yo aquí le puedo decir a mi jefe, bueno, ¿qué tal si yo además enseño a la gente nueva que entra? Esto es muy operativo, es muy básico y todo, pero bueno, ¿qué tal si hago esto? Van a estar felices de que tú puedas hacer eso y tú te vas a sentir también a gusto. O hablar con el cliente, o responder unas llamadas, o algo que está directamente relacionado con una fortaleza que ya tú has identificado. Entonces, tú eras competente inconsciente, pasas a ser un competente consciente porque sabes en qué eres competente y entonces allí lo vas a aplicar. Cosas muy pequeñas, cosas que parecen muy sencillas, pero que en el fondo te nutren, porque es la aplicación de la fortaleza. Como te digo, eh, es un trabajo donde tengo que hablar con personas, o que tengo que hacer una presentación, o que tengo que relacionarme con el cliente. Yo soy bueno en eso, pues entonces me ofrezco voluntario, o lo hago con más frecuencia, o trato de llevarlo hacia allá, hacia ese terreno. Entonces, no es que yo voy a alterar las funciones de mi rol, no, pero sí voy a aprovechar esas pequeñas tareas que me garantizan poner en práctica mi fortaleza para alimentarme de eso, ¿ok? Por allí debe ir la opción de la persona que está arrancando y a veces nos sentimos como, oye, pero yo estoy haciendo esto tan básico y tan operativo cuando en Venezuela yo hacía esto. Sí, pero reconoce que aquí estás aplicando las fortalezas igual, ¿ok? Y estás conociendo gente, y estás generando contactos, y estás aprendiendo palabras nuevas, y estás adaptándote al clima. Entonces, ve esa otra parte positiva del que estás aprendiendo, ¿ok? Y que puedes aplicarla allí en ese entorno. Claro, y ya para cerrar, Aiza, ¿qué decisión, así viendo tu vida laboral y en tu experiencia como migrante, qué decisión te dio miedo tomar, pero al final marcó un antes y un después en tu vida aquí en España? Mira, definitivamente la decisión de, de ser autónomo, ¿ok? Porque yo dije, bueno, llego aquí y mi experiencia en recursos humanos me apasiona el mundo organizacional y dije, bueno, tengo que buscar trabajo en el área organizacional, pero las circunstancias me llevaron a que ese no era el camino. eh, y dije, bueno, entonces, ¿ahora qué hago? ¿Ok? Yo sola.
¿qué es eso? Cuando yo vengo de trabajar, venía de trabajar en equipo, bueno, al final de mis tiempos allá con el comité ejecutivo, toma decisiones en conjunto, con gente en quien delegaba mucho trabajo, con equipos regionales, eh, con políticas que ya estaban establecidas, manuales, procedimientos, todo ya estaba definido, con plataformas ya estructuradas. Y aquí me encuentro a que, ok, tengo que hacer una página web. Ujú. Tengo que, meterme en las redes sociales. Ujú. ¿Y quién me va a ayudar? Mm. Okey, tengo que sola, o sea, todo sola. De hecho, yo era antitecnología total. O sea, yo me acuerdo que yo cuando trabajaba llamaba a IT por cualquier cosa. O sea, cualquier cosa. Yo, chamo, a mí esto no me gusta. Házmelo tú y me lo dejas listo y yo ahí en adelante. Aquí llegué y no podía pagar para que me hicieran una página web. Entonces empecé con YouTube. Ok, ¿qué es un hosting? ¿Qué es un dominio? Porque yo no sabía qué era eso. Comenzar por allí y yo creé mi página web solita con puras cosas gratis, con puro YouTube. ¿Ok? Eso fue una decisión dura, de enfrentarme a que ahora estoy sola. Claro, yo tuve mucho apoyo de mi esposo, por supuesto. Ok, me decía, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Pero al final quien tuvo que tomar la decisión de lo voy a hacer sola, fui yo. Y hoy en día digo, bueno, lo repetiría, pero en ese momento fue un susto, o sea, no te imaginas, un temor enorme. Pero bueno, son cosas que te permiten crecer, que te permiten desarrollarte. Y si sabes que cuentas con la fortaleza, y yo sabía, yo decía, yo cuento con esto, con esto y con esto y con esto, y esto es lo que me va a ayudar y me voy a poner ya en esto y en esto y esto para hacerlo. Entonces ahí fue que yo pude, porque yo era consciente de esas cosas. Por eso siempre digo, tienes que entender e identificar cuáles son tus fortalezas, en qué eres bueno, en qué te vas a apoyar para hacerlo, no en qué eres malo para Ujú. mejorarlo, no, en qué eres bueno para continuar y montarte sobre eso. ¿Ok? Eso Gracias, sería mi mensaje. gracias, Aixa, gracias por tu experiencia, gracias por contarnos un poco de tu historia, por todo el apoyo que nos das en Código Venezuela y que le das a tanta gente que has apoyado. Antes de terminar, ¿alguien que nos recomiendes que pudiésemos entrevistar en este podcast? ¿Tienes alguien en mente? Em, Mira, se me vienen 3 personas, ¿ok? Primero mi esposo, por supuesto, que ha sido mi gran apoyo, ¿ok? Y que también es migrante, y él está trabajando aquí también como autónomo, él es consultor en recursos humanos, también puede dar mucha información desde ese punto de vista. ¿Ok? Tengo otra amiga que es psicólogo, es neuropsicólogo, Mm. eh, y tiene ya menos años que yo aquí, pero también es una persona interesante que pueden entrevistar y te puede hablar desde la neuropsicología, que es un tema fascinante, muy, muy interesante también, que entonces también les puede aportar y puede ser valioso para la gente entender otra dimensión, ¿ok? Del ser humano y cómo desde la neuropsicología entender muchas cosas, ¿no? Del proceso migratorio, yo creo, ¿ok? También. ¿Con sus nombres? Y una tercera persona. ¿Cómo? ¿Sus nombres? Ella, bueno, mi esposo es Renzo Castillo y mi amiga es Sandra Lachapelle, te puedo pasar los nombres, y su perfil de LinkedIn para que la ubiques, ¿ok? ¿La persona? Este, y la tercera persona, bueno, mi amiga que te digo que comenzó su trabajo en Mercadona y ahorita, bueno, ya está trabajando en la industria farmacéutica nuevamente como lo estaba en Caracas, pero hizo el trampolín muy bien. Entonces ella es un vivo ejemplo de que sí puedes comenzar en cosas muy básicas y operativas, pero eso te permite construir una base para pegar el brinco y que al final sí puedes entonces hacer el cambio hacia el trabajo que quieres al final. A pesar de las dificultades iniciales, pero sí se puede. Yo creo que ella es un ejemplo real de cómo todo se puede alcanzar. Qué maravilla, qué maravilla. Nada, Aixa, Ujú. muchísimas gracias. Si tuvieras algo más que agregar. Bueno, estoy completamente a la orden, a la disposición. Ya saben por dónde encontrarme. Básicamente, decirle a la gente que lo tienen todo. No se dejen tumbar, porque bueno, es que yo vengo de Venezuela y entonces ya es otro mundo, etcétera. Sí,
pero todas esas competencias te las trajiste metidas en la maleta y ahora tienes que sacarlas, ¿ok? Son invisibles, no te has dado cuenta que están allí, pero te las trajiste, no las dejaste allá. Por eso no comenzamos de cero, comenzamos a partir de nuestras propias competencias, a partir de nuestras propias fortalezas. Entonces, desde cero, no, desde cero no empiezas, empiezas desde tu fortaleza y ahí es donde hay que arrancar. Muchísimas gracias, Aiza. Muchísimas gracias a quienes nos escucharon, a quienes nos vieron. Recuerden descargarse la app Venezuela Virtual, donde van a encontrar todo un abanico de oportunidades y un acompañamiento completo en España de la Fundación Código Venezuela, totalmente gratuito. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.